Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola y bienvenidos a el capítulo número 101 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carito, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola a todos, muy bien por estar aquí, porque ahorita vamos a hablar de un caso bien interesante que pone en tela de juicio todo lo relacionado en si aquellos criminales reciben realmente o no su merecido. Entonces por mi parte voy a traer un caso bien interesante. Sí, hoy vamos a estar con Dosis de Misterio. Para los que no conozcan este formato, es exactamente eso, el formato donde traemos casos de la vida real, pero que muestran esa otra cara, ¿no, Carol? Esa cara oscura, esa cara, como acaba de describir Carol en su caso, maligna, injusta a muchas veces, o paranormal. Bueno, tanto Carol como yo, por lo que veo, traemos casos donde ha ocurrido algo siniestro, porque yo en mi caso también es un caso donde ocurre algo siniestro de una manera muy extraña. Así que eso es lo que vamos a estar tratando hoy en Dosis de Misterio aquí en Comala Podcast. Y como siempre, le digo a todos que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde ustedes se encuentren. Y allí vamos a estar subiendo, en algunas más que otras, debo confesarlo, pero en todas vamos a estar subiendo contenido que puede agrandar la experiencia de lo que es como la podcast aquí en nuestro capítulo 101, Carol. Y bueno, si quieres, y sin darle más vueltas a la cosa, ¿qué tal si comenzamos con tu caso? A ver, cuéntame, sorpréndeme hoy, Carol, que vengo sin saber nada de lo que tú vas a hablar. Listo. Te hago una pregunta. ¿Qué sería lo máximo que tú estarías dispuesto a hacer si lastiman a alguien de tu familia? Mira que esa pregunta me la he hecho, nos la hemos hecho en familia y me la he hecho en soledad. Y no sé, no he llegado a una respuesta. Mi parte racional, mi parte de lo que yo soy, de la forma que pienso y de la forma que profeso lo espiritual, me dice que debería perdonar. Pero mi parte, no sé, salvaje, mi parte berraca, como dirían por allí, dice que haga todo lo contrario, que infrinja el mayor dolor posible, aunque no sé si eso me dé un poco de paz. Así que están esas dos vertientes, así me tendría que enfrentar en la situación. No sé, No, esperemos que no suceda. Esperemos que no, claro, esperemos que no para que no me encuentre en ello, pero te devuelvo la pregunta, Carol, ¿qué harías tú? ¿Qué estarías dispuesta a hacer en caso de que algo así ocurriera? Todo. ¿Todo malo? Sí, sí es necesario, sí. Bien. Sí. Entonces tú eres... O sea, no... Tú eres partidaria del no, ojo por ojo. Lo gracioso es que, bueno, la cosa está es que es muy difícil. Porque, digamos... Es muy difícil que así uno... en frío, cuando uno ya está... Sí, cuando uno lo piensa, uno, digamos que uno dice todo, pero en realidad es todo. O sea, uno en realidad sería capaz de... No sé, yo creo que es complejo. uno sería como rebajarse al nivel del mal. No sé si tú te viste un video, Carol, de un juicio. Fue muy viral hace como un par de semanas, yo lo vi en Instagram. Está en un juicio de un asesino en serie que mató a muchas personas y están todos los familiares y van pasando uno por uno en Estados Unidos y le van diciendo cosas al tipo. Uno le dice que ojalá se muera, otro le dice que ojalá arda en el infierno, otro le dice que ojalá sufra mucho lo que le resta de vida y llega un hombre ya muy mayor que es como un pastor evangélico o un pastor de alguna iglesia allá en Estados Unidos y le dice: usted, señor, ha puesto todos mis valores a prueba, todo lo que yo creo, pienso y que he profesado toda mi vida. Lo ha puesto a prueba de la manera más cruel posible, que le han matado como al hijo, no sé. Entonces lo perdono. Le dice: yo a usted lo perdono porque así es como pienso. Y usted conmigo, aquí, si todo el mundo aquí lo odia, yo a usted no lo odio. Yo decido perdonarlo. Y me pareció una manera como un castigo tan, no sé si decir bello, pero tan bello de parte del hombre. Sí, el hecho es eso, ¿no? Que uno se queda con el dolor y sigue con el dolor y el dolor crece Claro. y aún así esa persona no esté o uno la haya, entre comillas, o sea, haya sido capaz de hacerle daño a la otra persona que le hizo daño a la gente que uno quiere, ese dolor va a seguir ahí. Entonces, digamos que olvidarse de eso
o digamos perdonar entre comillas, o soltar más bien, Ujú. sería lo más Yo creo adecuado. que esa es la palabra, soltar. Yo creo que el dolor lo puede consumir a uno y matar a una persona o hacerle mucho daño o hacerle daño a Uno, sus sí, a familiares. fin de cuentas La uno venganza no, yo creo que no te retribuye de una manera sana, al ajá, menos. no, no No, devuelve. yo creo que no. Ajá, listo. Resulta que un 8 de marzo de 1981, Marian Bachmeier asistió como testigo a un tribunal de distrito donde en ese momento se estaba llevando a juicio a Klaus Grabowski, el cual era acusado del asesinato de su hija, de Ana, y de la hija de Marian. Quienes la vieron entrar nunca jamás se imaginaron lo que iba a pasar, lo que estaba por suceder. Pero para hablar de eso tenemos que ir para atrás, revisar toda la vida de Marian, y resulta que su vida fue un poco traumática porque desde pequeña pues se dio cuenta que era hija de un ex miembro de la SS al servicio del Tercer Reich y creció con la vergüenza pues de ese legado. Ese sentimiento a ella la persiguió durante toda su vida y le impidió pues llevar una vida común y corriente, y a la edad de 16 años quedó embarazada, tuvo su primer hijo, pero decidió darlo en adopción. Años después sucedió exactamente lo mismo con su segundo hijo y también se lo dio en adopción 2 años después a una familia. Resulta entonces que Mariam afirmó tiempo después, pues le preguntaron que por qué razón daba en adopción a sus hijos y decía que era el hecho de haber sido violada a lo que le impedía pensar en ese rol como madre. Difícil la vida de Mariam, ¿no crees, Jorge? Difícil el legado. Yo creo que sentirse culpable por los pecados del padre, nunca mejor dicho, la llevó a todo eso, ¿no? La llevó como a no sentirse, primero a no sentirse merecedora de una vida y luego, no sé si sea así, pero, y no sé si más adelante el caso se desarrolle de esa manera, pero como a no sentirse capacitada para criar a esos niños. Porque, ¿qué tal si cometo los mismos errores de mi padre, ¿no? Como qué tal si les fallo de la manera que me fallaron a mí. Creería yo que ese fue como el pensamiento, ¿no? A mí, si yo descubriera, y Stephen King tiene un cuento muy interesante que trata más o menos sobre esto, donde de un hombre que lo descubren que es un padre de familia ejemplar y todo, que descubren que es un asesino, tiene esa parte de la vida escondida y que nadie creía que es un asesino. Entonces yo, como que, ¿qué haría yo si descubriera que alguien de mi familia muy cercano, muy querido, tuviera un pasado tan oscuro, ¿no? ¿Sería la misma persona o para mí o cambiaría mi vida? No sé, son preguntas interesantes que surgen a raíz de esto, ¿no te parece? Sí, claro, digamos, ese legado tan pesado y sobre todo, digamos, el hecho de haber sido violada, ella se pone en cuestión esa capacidad de maternar o de llevar, digamos, la maternidad o más bien de ser madre, de representar este rol como madre. Pero resulta, Jorge, que en 1973 nació su última hija, Ana, y Marian decidió que pues que era el momento adecuado, que iba a ser borrón y cuenta nueva, que iniciar una vida digamos más prometedora y iba a ser madre soltera. En esos años la relación de madre era buena, madre e hija era buena, hasta que un 5 de mayo de 1980, cuando Ana tenía más o menos la edad de 7 años, salió de su casa hacia la escuela y tras una discusión con su mamá, María, decidió no asistir a clase y alejarse de todo. Pero en el camino, la niña tuvo la mala suerte de encontrarse con Klaus, el cual era un carnicero de 35 años de edad que le llamó la atención, me mostró a sus gatos y pues la invitó a pasar a su casa. Disculpa, ¿qué edad tenía la niña en esa época? Alrededor de 7 años. Oh, era una niña. Sí, claro, sí. Resulta entonces que, según pues los reportes policíacos, el hombre era un agresor sexual, era pedófilo. Años antes había cometido crímenes y él mismo había decidido castrarse químicamente de manera voluntaria, pues. La cosa fue que años después él mismo quería someterse a una terapia para revertir dichos efectos. Entonces, esto no le impidió hacer todo tipo de horrores con Ana y asesinarla con unas medidas que pertenecían a la novia de él. Resulta entonces que Marian, preocupada pues por la desaparición de su hija, inició la búsqueda
y Klaus decidió deshacerse del cuerpo de Anne, dejándolo en una caja a orillas de un canal. Pero lo que no consideró es que quien menos pensaba que lo fuera a traicionar, su novia, lo denunció ante la policía después de enterarse de esa situación. Tras ser interrogado por varias horas, Klaus aceptó que era culpable, pero que él no quería actuar de esa manera. Él dijo que Ana lo había seducido y que lo había chantajeado, que había dicho que le contaría a las personas que él era un degenerado, pero que esto no pasaría si él le diera dinero a ella. Entonces, en marzo de 1981, después de 3 asistencias al jurado, y sabiendo pues que Klaus no iba a recibir lo que merecía, Marian tomó justicia por mano propia. Justamente ingresó al juzgado con un arma escondida en su abrigo, y mientras a Klaus le estaban dictando la sentencia, Marian se puso de pie y sacó el arma, la apuntó, disparó 8 veces, 7 de esos proyectiles cayeron en la espalda de Klaus y lo mataron. Y eso pasó frente a la mirada de todos, frente a todos los que estaban dentro del mismo recinto. Mientras sucedía eso, ella gritó al final algo que la gente dijo que había dicho, que era justamente: lo hice por ti, Ana. Dios mío. ¿Tú qué piensas de la actuación de ella? Sí, Carol, mira que el caso que estás contando me recuerda a uno que pasó aquí en España, que es muy conocido. No me acuerdo si fue reciente o fue hace mucho, pero la historia es muy parecida. Un hombre en un pueblo pequeñito aquí de España, viola a una niña de 14, 13 años y bueno, lo agarran a él, lo condenan a muy pocos años y sale de la cárcel y se va a vivir en el mismo pueblo de donde estaba la niña, y con su familia, con su mamá sobre todo. Y aunque tenía medidas de restricción, que no me podía acercar a ella como 500 metros o 1000 metros, no recuerdo ahora muy bien los detalles. La mujer, la mamá de la niña, reportaba que él seguía pasando cerca de la muchacha, cerca de la mamá, se reía, hacía comentarios, mejor dicho, un asqueroso total. Esa situación hizo que la niña entrara en depresión, además de lo que le pasó, entrara en depresión, que no quisiera salir de su casa, que bueno, su vida se estaba volviendo un martirio más de lo que ya había pasado con la violación. Entonces, viendo que esta situación no iba a tener ninguna clase de remedio y el hombre no se iba a ir del pueblo y ellos no se iban a ir porque tenían su casa y toda su vida allí, la mujer un día, el man estaba en un bar, cogió una pistola y le dio unos buenos tiros y lo mató. A ella la agarraron y la metieron a la cárcel, obviamente, y ese caso movilizó a toda España. Tanto así que aquí hay una figura de indulto, no me acuerdo si la del rey o la del presidente, pero uno de esos dos da un indulto cuando empieza su mandato. Creo que es el presidente cuando empieza su mandato, cuando finaliza, no me acuerdo, da un indulto, y ese año el indulto se lo dieron a ella y salió de la cárcel. Entonces fue como una retribución que todo el mundo le hizo a ella porque entendía el caso, entendía que no podía vivir de esa manera. Y todo esto para decir que entiendo lo que esta mujer hizo por proteger la memoria de su hija, ¿no? Viendo que los medios normales no iban a hacer nada al respecto, o los medios legales no iban a hacer nada al respecto, ella tomó la ley por su propia mano, y creo que cualquiera de nosotros, si bien no hubiera hecho lo mismo, al menos comprende por qué se hizo, comprende el dolor que se puede sentir por experimentar algo de esa manera. Ahí está la ambigüedad, ¿no? En muchas culturas se ha utilizado esta ley, entre comillas, de el ojo por ojo, ¿no? Tú matas a una persona de mi familia, yo te mato a otra persona de tu familia. Es lo justo, entre comillas, ¿no? Pero si bien lo entendemos, no sé, que es tan ambiguo, ¿no te parece? Que es muy ambiguo esto de este tipo de casos. Sí, digamos que es difícil tomar una posición por todo lo que acarrea esa decisión de tomar esa posición. Sí, porque por algo tenemos leyes, por algo creamos un sistema judicial, por algo hay condenas, por algo hay cárceles, por algo existe todo esto, para que no nos matemos entre todos como si fuéramos
Son salvajes que caen en sus instintos más Locos. bajos. Sí, sí. Pero ahí está porque si las leyes le prohíben algo a uno, esto parece que es algo que es, digamos que de cierta forma hay que como atener, como que se sabe, como que hay un espacio, digamos, de nosotros como humanos para hacer eso. Mm. No sé si me va a entender. Existe la posibilidad, pues. No, la Es algo posibilidad horrible, está, ¿no? De porque, nuestra parte. claro, hace parte de nosotros, hace parte del querer tomar venganza, el querer retribución, porque yo creo que es un instinto muy, muy propio, como el de supervivencia, el instinto de proteger a los nuestros, ¿no? A capa y espada, a nuestros padres, nuestros casos, a nuestros hermanos. Y me imagino que sobre todo, Carol, sobre todo tú y yo no tenemos esa experiencia de primera mano, pero sobre todo en el caso de tener hijos. Las personas que tienen, Sí, claro. las personas que tienen hijos, hombres o mujeres, son diferentes. Y más Son una diferentes. madre, piensa Claro. que digamos que la fortaleza siempre va a radicar, digamos, fortaleza física en cuanto a, digamos, teniendo una postura un poco machista, sería el de los padres, pero uno ve a una mamá enojada y no, o sea, es otra cosa. Pero yo no creo que sea tanto del físico, convertirse ¿sabe qué? Yo creo totalmente. que sea el vínculo. Yo creo que es del vínculo, más que del Sí, físico. claro, los vínculos. Porque, Sí, por eso, pero digamos que lo físico claro, de los siempre vínculos radica puede. se supone que siempre radica en el hombre, ¿no? La parte física. Pero sí, yo también he visto madres que cuando su hijo está en peligro, cuando pasa algo con su hijo, se transforman. Es que por eso te decía, la gente cuando tiene hijos es diferente. Uno, lo digo porque yo no tengo la experiencia, uno es diferente ahora que cuando tiene hijos. Eso es un chip, no sé, que se le activa a uno en la cabeza y que lo cambia totalmente y que lo pone a uno, lo vuelve a uno en otra persona. Me imagino que es una experiencia tan transformadora que hace ese tipo de cosas. Y si a ese niño o a esa niña le pasa algo, yo creo que en cualquiera de nosotros, ¿no? Es que vuelve a la pregunta inicial, Carol. No sabemos porque no nos hemos enfrentado a eso, no hemos enfrentado a esa situación. Llegando el caso, yo creo que no sabría cómo actuar, pero creo que lo más difícil sería perdonar, como dijimos al principio, y lo más sencillo sería sacar un arma y darle 3 tiros a la persona. O pagarle a alguien para que le diera una puñalada en la cárcel, o hacer cualquier otra cosa. Creo que sería lo más sencillo y hasta comprensible, y no sé si sea lo mejor, pero no sé si sea lo mejor. Más correcto, sí. Pero entonces mira que después de eso, de todo lo que sucedió, toda pues la gente la justificó, pero aún así fue condenada por homicidio no intencional y posesión ilegales de armas, y fue sentenciada a 7 años de prisión, de los cuales solamente cumplió 3. Ya en 17 de septiembre de 1996 falleció víctima de cáncer y su cuerpo fue enterrado al lado de los restos de su hija. Terrible el caso, ¿no? Ese sí es un caso bastante muy fuerte, porque parecería que la vida de ella, desde incluso antes de nacer, ya estaba condenada. Con todo el pasado de su padre, con lo que le pasó a ella, con abandonar a sus hijos por todo lo que le había pasado, por no sentirse preparada, por no estar segura de lo que iba a pasar. Y luego cuando sí decide tenerlos, cuando sí decide emprender este camino de la maternidad, se la arrebatan de esta manera tan cruel, y luego ya tiene que verse sumergida en la crueldad, en la violencia para resarcir todo el mal que le habían hecho. Es como que, Dios mío, esta mujer estuvo condenada toda su vida, y no sé si en la última parte de su existencia pudo tener un poco de paz, pero al menos yo espero que haya sido así. Realmente no merecía, creo yo, tanto dolor. Y bueno, Carol, hablando de dolor, ya que acabamos con tu caso, ese caso tan triste, hoy tú pusiste casos tristes en Google y escogiste el más triste de todos, ¿no? Qué terrible caso, pero bueno, muy interesante, y no sé, nos muestra esa parte como que yo no creo que no esté tan alejada, ¿sabes? Yo creo que a cualquiera nos podría pasar algo parecido, y espero que no sea así, que a nadie tenga que vivir ese tipo de experiencias, pero creo que son más comunes de lo que pensamos. Como común, y hablando de dolor, como decía, es que ocurran tragedias inesperadas. Tragedias como la que le pasó y el nombre no sé muy bien cómo se pronuncia, pero le voy a decir Carla Nash.
No sé si conoces este nombre, la tragedia de Carla Nash. No, la verdad no lo he escuchado. Pero cuéntanos Bueno, de qué se trata. a ti que te gustan los animales, Carol, este es un caso que involucra animales, e involucra a una mujer, involucra una familia, involucra diferentes aspectos que desembocan en una tragedia. Carla Nash es una mujer que tenía una amiga, ¿no? Una amiga llamada Sandra Herold. Sandra Herold tenía un esposo. Sandra y Jerome Herold eran una pareja que en 1995 decidieron adoptar un simio. Lo adoptaron de un refugio de animales donde lo encontraron y lo adoptaron como si fuera parte de su familia. El simio se llamaba el chimpancé, de hecho se llamaba Travis. Travis era muy famoso en el lugar donde vivían. Incluso llegó a protagonizar comerciales de la televisión y lo entrevistaban a su dueña y al chimpancé en las noticias locales. Era como algo curioso en el lugar donde vivían. Y Carla era amiga, muy amiga de Sandra y Travis, el chimpancé, la conocía mucho, incluso la querían. Él se comportaba de manera muy humana, podríamos decir. Iba al baño solo, se limpiaba solo, comía en la mesa, usaba tenedor y cuchara, eh, hacía lo que un niño pequeño haría. Y este comportamiento se acentuó cuando el marido de Sandra, la dueña de Travis, murió a causa de un infarto. Y un año después, el hijo de Sandra murió en un accidente de coche. Entonces Sandra se quedó de repente de la nada sola con Travis. Y ella encaminó todo su amor materno y su dolor también en Travis, el chimpancé, y claro. Entonces los volvió mucho más unidos. Ella se enfocó en el chimpancé, lo volvió, en palabras de ella, casi su hijo. Era como si fuera un hijo más que ella hubiera parido. Y Carla era una amiga muy cercana a la familia. Travis el chimpancé, lo voy a decir varias veces porque se pueden confundir aquí. Travis es el chimpancé. Ya había tenido, antes de lo ocurrido el 6 de febrero del 2019, ya había tenido ciertos problemas de furia, de comportamiento errático. Por ejemplo, un día iba de la mano porque Sandra lo sacaba a pasear como si fuera un niño, lo de la mano, por la calle, y una persona que iba en un carro tiró algo por la ventana y el chimpancé se alteró y comenzó a perseguir al carro y tuvieron que llamar a la policía para controlarlo porque si no, pues hubiera pasado algo terrible con el conductor del carro y con el propio chimpancé. Entonces la policía lo contuvo. Sandra ya era consciente de este tipo de actitudes de Travis. Tanto así que el día de la tragedia, que ya voy a pasar a contarla, cuando le hicieron los exámenes de sangre al chimpancé, encontraron en él diferentes drogas calmantes que Sandra le daba en la comida para que él estuviera un poco más dócil con las personas. En este punto de la historia, imagínate, lo adoptaron en el 95 y ya en el 2009. Entonces ella era un chimpancé adulto, pesaba 90 kilos, era como un hombre de 1,90. Y claro, un chimpancé tiene mucha fuerza, Carol. Un chimpancé es un animal muy fuerte y sobre todo en cautiverio se vuelven mucho más grandes, mucho más gordos, mucho más y por lo mismo mucho más agresivos. Entonces lo que pasó el 6 de febrero del 2019 es que Carla llegó a la casa de su amiga Sandra y muchas de las teorías que apuntan a explicar por qué pasó lo que pasó dicen que Carla ese día llegó con un peinado nuevo y Travis la desconoció, no supo quién era ella, y además Carla cometió el error de tomar uno de los juguetes de chimpancé, lo cual hizo que Travis entrara en cólera y se abalanzara sobre ella. ¿Qué pasó a continuación? Lo que todo el mundo se está imaginando. Carla, de 55 años, que tenía en ese entonces, en el 2009, fue brutalmente atacada por Travis, quien con pues, sus poderosos dientes comenzó a comérsele la cara, literalmente. Le arrancó la nariz, le arrancó los ojos
le arrancó los labios, le arrancó todo el rostro, se lo desfiguró completamente. También con sus manos, imagínate un chimpancé Carol de 90 kilos, con sus manos fuertes y sus patas, le arrancó las manos a Carla. Lo único que pudo hacer, todo esto ocurrió en presencia de Sandra, de la dueña de Travis, que intentó separar al chimpancé. Primero lo golpeó, luego cogió un cuchillo de cocina y lo apuñaló 3 veces y ni siquiera así pudo soltar al chimpancé de lo que estaba haciendo. Y llamó a la policía. La llamada de Sandra Carol se puede encontrar, se filtró a las redes y no la quiero poner yo aquí porque es demasiado terrible. Pero se filtró y quien quiera escucharla la puede buscar en YouTube o la puede buscar en cualquier otra parte de internet, donde ella dice: mi chimpancé, esto fue lo que dijo literal al 911, mi chimpancé se está comiendo a mi amiga. Lo que podría parecer una broma, Carol, era una verdad terrible que estaba pasando en ese momento. Mientras Sandra llamaba a la policía, el chimpancé terminaba de devorar la nariz, los ojos, los labios, los párpados, las manos de Carla de una manera brutal. Cuando llegó la policía, Carol, el policía se bajó y vio la escena, ¿no? Estaba ahí Carla tirada en el suelo y el chimpancé cubierto de sangre. Y el chimpancé, obviamente, al ver que llegaba un policía con las sirenas de policía, una persona desconocida, se alteró mucho más y fue a atacar al policía. Lo único que pudo hacer fue sacar su arma y darle 4 disparos y matar al chimpancé. Hasta ahí, ¿qué te parece esta historia tan rocambolesca y tan terrible, claro? La verdad me parece que es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no tenían por qué haber adoptado ese animal sabiendo que ese animal necesita y requiere unas atenciones y tiene unas necesidades específicas de los primates, de ser chimpancés. Entonces tienen unas necesidades que hay que suplir. Si usted mantiene un animal de esos en su casa, pues no comparado con los de su especie, que tienen la posibilidad de trepar, de ir de un árbol a otro, de estar en movimiento y soltar toda esa energía, pues estaba prácticamente toda su vida estuvo dormido, y entonces ¿en dónde más va a enfocar su energía sino en la ira? Esa energía se convierte en ira. No, a veces se olvida que paradójicamente, y suena tonto, más bien, pero los animales son animales, los perros son perros, los gatos son gatos, y lo he comprobado. Cuando mi gato se enoja y no le gusta algo, inmediatamente lo ataca a uno, lo muerde. Incluso mis perros, que son tan cariñosos, sí. Ayer nomás lo sacamos a jugar al parque y estábamos jugando con él y le ladró a un perro y mi hermana le dijo no, y él inmediatamente como que se le olvidó que mi hermana estaba ahí, pues que era ella, y también le ladró a ella y le ladró feo y ella se asustó. Entonces a veces uno como que olvida que los animales son animales y los empiezan a humanizar, y la cosa no es así. Ellos tienen unas necesidades y tienen que darles esas necesidades, porque si no se convierten en otra cosa, o bueno, dejan sacar su animalidad. Entonces, así como nosotros, si dijimos ahorita en el caso, tenemos leyes para contenernos, ellos tienen unas necesidades básicas, y si no son suplidas, pues ahí está la cuestión. Uno no puede pretender que los animales siempre estén de buen humor, que se comporten siempre bien y que sean lindos y hermosos. No, eso no va a pasar. Entonces fue una responsabilidad de ella, y todo debería recaer justamente sobre ella. Sí, claro, es como tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, y sobre todo hoy en día, y sobre todo muchas personas que tienen ese tipo de temperamento de adoptar animales y convertirlos en sustitutos, y eso siempre lo voy a decir. Hay gente que coge los animales como si fueran sustitutos de niños, o sustitutos de hijos que ya se fueron de la casa y ellos se quedaron solos. Entonces cogen a los perros, a los gatos, a los loros, a los conejos, a cualquier animal que les guste, y los vuelven un sustituto de algo, y no un animal que los acompaña, sino que los visten o los
sientan a la mesa para que coman, o bueno, ese tipo de cosas que no se deben hacer con un animal, porque como tú dices, luego se olvida de que lo que son y ocurre lo que ocurre, como ocurrió en este caso en el caso de Carla Nash, que bueno, terminó de manera trágica. En el año 2003, Carol, 6 años antes de la tragedia, como te conté, Travis ya había tenido encuentros violentos con otras personas, y la policía de Connecticut, donde pasó esto en Estados Unidos, sacó una ley que decía que las personas no te podían tener animales exóticos mayores de 22 kilos. Pero con Travis no pudieron hacer nada porque en ese entonces ya pesaba 91 kilos y ya era muy dependiente de la familia con la que estaba. Entonces no lo pudieron hacer nada, sino dejarlo con ellos y bueno, y tener la esperanza de que no iba a pasar absolutamente nada, pero pues ya viste que eso no fue el caso. Bueno, Cari, las consecuencias de lo que pasó fue que Carla perdió las manos, la nariz, los labios, parte de la estructura ósea de la cara, sufrió trauma cerebral y perdió la vista en ambos ojos totalmente. A la familia de ella se vio obligada a hacer una campaña para poder pagar este tipo de todos los tratamientos que ella requería. Muchos expertos dijeron que Carla no iba a sobrevivir a todo lo que le había pasado, a todo lo que había perdido, pero sobrevivió milagrosamente y demandó a la familia Nash. Demanda que ganó. Le dieron 4 millones de dólares de la herencia de los Herold, que era la familia que pues, era Sandra nomás la que estaba, la que cuidaba al animal. Sandra, 2 años después de lo ocurrido en el 2011, murió de un aneurisma, y la única sobreviviente de toda esta tragedia fue Carla, que fue sometida a un trasplante de rostro, pero en el 2020, creo, sí, en el 2020 se reportó que que el trasplante no estaba haciendo pues lo que tenía que hacer, que era quedarse en su rostro, sino que el cuerpo de ella lo estaba rechazando, lo cual la puso en muchos problemas físicos, por lo cual también creyeron que no iba a sobrevivir, pero sobrevivió, y ahora ella se encuentra pues con todo el dinero que recibió de la demanda. Ahora está internada en un sanatorio donde la cuidan todos los días, están diariamente pendientes de ella. Su hija va a cuidarla también. Y en una entrevista en el 2014, Carol, para el Boston Herald, lo último que ella dijo fue: perdí mucha independencia. Podía cambiar la rueda de un camión y ahora no puedo ni comer sola. Es muy difícil vivir, ni siquiera vivir, medio vivir. A veces quiero llorar, salir, irme a casa. No sé cuál es mi futuro y eso es lo que me da más miedo. Yo creo que este caso, Carol, es un fiel reflejo de lo que tú dijiste ahorita. El cuidado que tenemos que tener para con los animales. A los animales, ya sean perros, gatos, cualquier otra clase de animal que tengamos a nuestro cargo, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que atenderlos. Si ya decidimos adoptar a ese animal, hay que darle todos los cuidados. Pero tenemos que tener cuidados. Yo siempre que he tenido mascotas y hay niños alrededor, siempre he procurado separar una cosa con la otra. El perro más pequeñito, el chihuahua menos peligroso, ese es el que puede, en un momento de rabia, en un momento de desconocimiento, como tú dices, lanzarse a la cara de un niño, lanzarse a una oreja, al cuello, y ocasionar una herida bastante grave. Por eso es que no sé, yo desde un tiempo acá no estoy muy de acuerdo con eso de tener animales en las casas, sobre todo encerrados, sobre todo en lugares pequeños, sobre todo en apartamentos. No es una idea que yo diga de animal, que el animal deba estar así, sea un perro, sea un gato, sea lo que sea. No, sí se puede tener, pero obviamente brindándole todas las necesidades. Por ejemplo, mi perro es, tú sabes que mi perro es grandote, y mi perro siendo grandote le tiene terror a un bebé que nace.
Entonces, le tiene terror, literal, él se esconde cuando lo escucha. Y en cambio, mi perrita, que es la más loca, se sí va y le lame la cara y se queda ahí al lado de él y se deja tocar y la molesta y es como lo contrario. Y el otro perro sí también le huye un poquito. Entonces, es también como uno, digamos, uno cuida y cría a los animales, pero también entender que también pues esos animales hay que darle su espacio, sus necesidades, que ya, como tú dices, si uno es responsable de ellos, pues cuidarlo adecuadamente, apropiadamente. No que porque sea un niño y que hay que separarlo o digamos dejar que hacer ese niño también todo lo que se le venga en ganas, y es que mínimo va a darle la cola al gato, a mi pobre gato que lo persigue, y eso yo le digo inmediatamente, no toques al gato, deja al gato, deja hacer al gato. Entonces, digamos, también entender que ellos también tienen sus necesidades y sus derechos y ya. O sea, la cosa está en eso, en no humanizar a los animales, pero pues tampoco llegar al límite de separarlos así, porque pues nosotros como seres humanos nos hemos criado hace un montón de tiempo con animales y eso también es parte de lo que somos. Yo sé, no estoy muy de acuerdo en ese sentido. Yo creo que los animales deben, claro, convivir con los seres humanos. Antes convivíamos mucho con los animales porque éramos personas de campo, personas que vivían en fincas, personas que vivían no en estas grandes urbes en las que vivimos ahora, no en estos pequeños espacios en los que nos estamos metidos. Y no sé, claro, también estoy de acuerdo en que los niños deben estar rodeados también de perritos, de gaticos, con todo el cuidado que necesitan unos de otros. Claro, los bebés con los perros y los perros con los bebés, pero no sé qué tanto un animal se sienta bien como lo veo aquí, por ejemplo en España, en este ambiente en que me estoy moviendo ahora, con estos calores tan fuertes, con este clima tan extremo que es donde yo estoy, que a veces llegamos, que ahorita mismo cuando lleguemos a verano vamos a estar a 45 grados, los perros encerrados todo el día, porque todo el día tienen que estar encerrados porque afuera está el infierno y solo pueden salir un ratico en la noche, entonces, y los apartamentos son súper pequeños, son súper calurosos, son súper estresantes, y eso es estresante para uno que puede controlarlo más o menos. No sé cómo sería para un animal de esos estar todo un día allí, estar toda una temporada allí. Bueno, para mí un animal debe estar en el campo, ser libres, correr, escarbar. Esa es mi idea de felicidad en un perro, en un gato, que sea. Pero bueno, como tú dices, es un buen debate que podemos tener aquí en los comentarios o podemos trasladar a las personas que nos escuchen. Y creo que podemos aquí terminar nuestro capítulo número 101, Carol. Un capítulo triste, por una parte, trágico, sorprendente, de la mala manera por el otro, que nos muestra que esta realidad, Carol, es mucho más complicada de la que creemos, ¿no? De lo que creemos, ¿no? Con estos casos tan enrevesados y tan extraños, porque para mí el caso de Carla Nash es súper extraño, como que alguien que tiene un chimpancé en la casa y que lo trata como hijo y que luego el chimpancé se revela y ataca a alguien conocido, me parece muy extraño desde las bases. Así que no sé, espero que a las personas le hayan gustado este capítulo, que le haya gustado los casos que tratamos, que no sé, dejen sus comentarios, que nos escriban, que nos cuenten qué les parece, que nos cuenten si están a favor de la venganza que tomó esta mujer del caso de Carol, y si están a favor de la tendencia de este tipo de animales por parte de las personas en el caso que yo traje, ¿no? Pueden ser unas preguntas interesantes para generar un debate. ¿Te parece, Carol? Claro que sí, que recuerden darle like y compartir este podcast para que crezcamos como comunidad. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Muchas gracias a ti, Jorge, también por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carol, por asustarme un poquito con esos casos que trajiste, y nada, espero que les haya gustado. También les agradezco por estar aquí, agradecerte a ti, Carol, por siempre estar al pendiente de todo, y nada, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.